Buenos días, maestro. Que esté bien, maestro. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos en esta mañana fría? Pues, mire, yo vengo de Cuautla, Morelos, y se siente buen frío, aquí en la Ciudad de México. Cuautla, Morelos. Ah, sí, es un lugar un poquito más caliente, ¿no? E incluso que lo habitual que se presenta aquí en la Ciudad de México. Sí, es mucho más caliente inclusive que Cuernavaca, o sea, más o menos ahorita están en 18 grados, y aquí debemos andar como en Sí, 9, 12 grados, y la verdad, pues bueno, hay que acostumbrarse al frío, ajá, maestro. efectivamente, sí. Y sobre todo porque pues ya hace como, no sé, unos días para acá ya empezó a sentirse este clima invernal que yo creo que va a estar de aquí hasta enero, febrero, que ya es en marzo, cuando empieza primavera, que es cuando se empieza a sentir un poquito más de calor. Pues esperemos que sea leve para todos, porque luego las afecciones respiratorias son muchas, maestro. Sí, sí, desde luego. Y luego, pues con todo este tema, ¿no? De COVID, entonces hay veces que llegamos a confundir los síntomas y empieza todo este tipo de circunstancias que nos lleva, ¿no? A crear cierta confusión. Entonces, pues, ojalá y pase rápido esta temporada también. Va para largo, yo creo que como dice usted, maestro Solórzano, va para febrero, o sea, todavía apenas estamos en noviembre, nos falta todavía diciembre y enero y febrero, que es lo más fuerte. Así es, sí, pero bueno, no sé usted qué piense, pero bueno, cuando menos la opinión que yo tengo es que la percepción del tiempo, a mí la verdad, se me pasa muy rápido. No sé por qué, pero siento que, y he leído algunos artículos que indican que esa percepción la tienen otras personas, pero no es a lo mejor no es tanto una percepción, sino un, digámoslo así, ello obedece a cambios externos, o sea, ya propiamente de nuestro mundo y cuestiones así, ¿no? Entonces, quién sabe si Mire, sea eso cierto, pero, ajá. sí, yo considero, maestro, lo siguiente, yo Ujú. considero lo siguiente, y Einstein pues no fallaba en sus teorías de la relatividad, y tiempo y espacio pues, son relativos, pero, Sí. y esta opinión se la escuché a Ferriz de Con, se la escuché en alguna ocasión a Pedro Ferriz de Con, que decía, el movimiento que tiene nuestra eh, galaxia, sistema galáctico, no es circular, sino es elíptico. Y Ujú. ese Así movimiento es. elíptico en ocasiones encoge y ensancha tiempo y espacio. Entonces, que decía que la percepción es real, o sea, la percepción del tiempo-espacio se pasa, y yo creo que añadiéndole otros antecedentes como son las comunicaciones, hoy casi las comunicaciones son inmediatas a distancia. Digo, yo lo ve con los juegos, o sea, digo, yo lo soy honesto, yo soy asiduo jugador me gusta jugar solitario, y a veces el solitario lo Ujú. juegas en línea, y de repente encuentras que estás jugando con gente de Sudáfrica, de Polonia, o sea, y dices tú, bueno, caray, o sea, digo, a esas horas, pues coincidimos, dice uno aquí en América está uno despierto, allá pues en Europa está anocheciendo y demás, ¿no? Entonces, la verdad también las comunicaciones, maestro, ayudan a que el tiempo todavía se nos vaya Sí, más claro, rápido. claro que sí. Y yo creo que sí, porque pues finalmente estamos inmersos, ¿no? En esta realidad. Entonces, creo que a veces incluso, como usted bien lo señala, incluso hasta los medios coadyuvan a esta circunstancia, ¿no? De que transcurra con un poquito mayor de celeridad del tiempo. Y lo digo porque, por ejemplo, eh, no sé, esta situación de que ya empiezan las ventas, ¿no? De diciembre, que Ah, empiezan la sí. venta de árboles, de luces. Entonces, esa circunstancia, nuestra mentalidad está en decir, eso solamente es de diciembre. Y sentimos que ya estamos en diciembre, pero realmente estamos en noviembre. Entonces, Exactamente, sí. ajá, esa abstracción nos hace creer que estamos en otra temporalidad que no nos corresponde. Entonces, como que empiezan a acelerarse mucho estas circunstancias, sobre todo de comercialización, y eso hace
nos traslademos a otra época que no nos corresponde, y es por eso que también se nos va un poquito más rápido el Oiga, tiempo. maestro, digo, hablando sobre el mismo tema, pero nosotros que los que estamos en el tema de la certificación, digo, estamos a 2 semanas, Sí, a 2 semanas sí, y queremos que se extienda ajá, por más tiempo, y ya cada día vemos más cerca el tema de la certificación, sí, maestro, la verdad. Mire, yo coincido, yo soy alumno de la facultad, estoy estudiando la especialidad, ujú, y, y me percato por los temas que uno ve, y lo vuelvo a ujú, reiterar, y a lo mejor mis compañeros ya lo han escuchado, todo lo que se ve en la especialidad en 4 cuatrimestres, ujú. lo estamos viendo en mes y medio, 2 meses, maestro. O sea, la Sí, verdad es un esfuerzo que se está haciendo tanto mentores como participantes, ujú, y lo ve uno, ¿no? O sea, digo, en la especialidad tiene uno cuatrimestres para estar viendo, pues, todo lo que son las tipologías, todo lo que es ujú, la ley, el reglamento, las reglas, ahorita que vamos a ver las autoridades, sus ujú, facultades y demás, pero acá, y sobre todo para aquellos postulantes o aquellos compañeros que no han tenido contacto con lo que son las actividades, pues, actividades profesionales no financieras, ujú, porque digo, yo creo que aquí tienen mucha ventaja los que ya tuvieron algún acercamiento en el sector financiero, maestro, porque ujú, finalmente, pues ya tienen más años con el tema, ya tienen más años, ya tienen más roce con leyes, con las leyes, con las actividades, con los perfiles, con todo el tema de los delitos en materia de lavado de dinero en sector financiero. Y creo sí, yo que y algunos colegas de usted que nos han dado clases nos decían, bueno, es que el examen de la Comisión Nacional Bancaria todavía es mucho más estricto, o sea, digo, mucho más estricto a lo que se piensa que pueda tener, ¿no? Que pueda tener. Y déjeme decirle que ayer me comentaron algo, gente cercana a, a lo que es la Unidad de Inteligencia Financiera, y espero que la persona, el comentario se haya equivocado. ujú, Están rechazando a muchísimos postulantes, están rechazando mucha gente, maestro, están rechazando ujú, mucha gente por tonterías de documentos no legibles, mal escaneados, y me decían que el tema es porque tiene cuota la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene ujú, cuota digamos, de acreditados, o sea, que acrediten la certificación, y sobre todo que sean gente que esté, digamos, como que ya tienen cuotas asignadas, ¿no? Entonces dice uno, híjoles, se les fue, o sea, se desbordaron, o sea, tenían una cantidad, un número determinado de personas para el examen, y lo redujeron y están buscando el más mínimo pretexto para, para rechazar en temas de documentación. O sea, que por otro lado, señalaban que en compensación están diciendo a los afectados de que el dinero, pues por lo menos no está mal pagado, o sea, que se lo van a hacer válido en la siguiente certificación, pero ujú. pues aquellos compañeros que no les haya llegado ya la confirmación de que están en el examen, entren a la página de la UIF como se concesión de alta y chequen porque están llegando mensajes en el buzón de la misma UIF. Entonces, eso digo, como comentario ya previo a que a usted dé la orden de inicio de clase, pero pues está esa mala noticia, maestro. Sí, y justamente algo de ello he escuchado y sobre todo pues fuimos, digamos, partícipes, digamos, un poco partícipes de esa circunstancia porque nosotros cuando, bueno, en lo personal, cuando ingresé mi solicitud, igual, cuando menos nos previnieron, ¿no? Que nos hace falta, es que no anexaron el Exacto. comprobante. Y yo, pues es que, o sea, te adjunté todo lo que necesitabas y estábamos ahí en la preocupación, ¿no? De tan solo por un documento nos van a rechazar en la solicitud. Algo que, pues digo, como usted bien lo señala, son cuestiones que, pues, aquí lo más trascendental, evidentemente, es cumplir con los criterios de evaluación, ya no tanto el tema documental. Entonces, pues nos tocó también, digo, a nivel prevención y ya se desahogó y pues ya estamos ahí, ¿no? Y como usted bien Qué dice, bueno, pues ya qué a bueno. semanas,
¿Usted la va a Eh, presentar también, maestro? sí, también ingresé mi solicitud, entonces pues también con el poco tiempo que tenemos también para prepararnos, ¿no? Para estudiar. Sí, porque, sí, digo, yo lo entiendo, o sea, este, usted aparte de la carga de trabajo, las clases, la academia y demás, o sea, se ve uno limitado, pero pues deseo a usted y a todos los compañeros que estamos inmersos en el tema que salgamos bien, que salgamos bien con todo el Sí, tema, maestro. ¿Okay? ojalá que así sea, ojalá que sí. Sopes, tengo que ¿Perdón? irme. ¿Ya se tiene que ir usted, No, perdón? está un micrófono, no lo había cerrado. Ah, Perdón. ok, no lo había Sí, encerrado. bueno, No lo había encerrado. Está bien, maestro. Pues bueno, sí, claro. continuamos como usted lo indique, maestro. Muchas gracias, buen día, un placer. Gracias, Su de servidor Manuel. igualmente, y ya esperemos tener esta convivencia a lo largo de este curso. Bueno, no de qué, al contrario, Muchas muchas gracias. gracias a usted. Bueno, eh, pues muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes, con el placer de estar nuevamente aquí con su presencia, estar acompañado de su presencia para impartir este tema 3, el tema 5, que es justamente práctica forense en materia de prevención de lavado de dinero. Tuve el gusto de estar con ustedes para impartir lo concerniente al tema 3. Ya tuve una breve intervención en lo que hace a los tipos de avisos, informes que contempla la normatividad de lavado de dinero. Ya en esta sesión nos vamos a enfocar, como bien lo apuntaba, como bien lo apuntaban, nos vamos a enfocar al estudio de las facultades. Ajá. Bueno, ¿quiénes son las autoridades competentes? O sea, ¿quiénes son las autoridades que intervienen en este régimen de tanto de persecución como de prevención de lavado de dinero? ¿Cuál es su grado de intervención? ¿Cuáles son sus atribuciones? Vamos a ver cuáles son las atribuciones específicas para empezar a distinguir. A manera de preámbulo, yo los invitaría a quienes están inmersos en este tema para la certificación. Yo los invitaría a que se leyeran, ¿no? Todas y cada una de las atribuciones. Aquí vamos a ver, evidentemente, las más trascendentales. Vamos a ver puntos específicos. Pero es una larga lista de atribuciones. Entonces, nosotros vamos a destacar las más trascendentales, puntos importantes para, sobre todo porque pues estamos en miras, ¿no? De esta certificación. Entonces, justamente para eso nosotros estamos preparando el curso del día de hoy. Bueno, entonces, del lado de las atribuciones, vamos a ver cuáles son las facultades de supervisión con que cuentan estas autoridades. Una vez que ya hayamos explicado quiénes son las autoridades intervenientes, y vamos a explicar cada una de estas facultades de supervisión, que en realidad son 4, ¿no? Eh, Explicar, bueno, ya para abundar un poquito más, pues las formalidades, porque incluso eso es tema de la guía de examen, cuáles son las formalidades, requerimientos, atenciones, también los vamos a abordar y pues como un valor añadido, un poco de valor crítico, ¿no? De cómo es que desarrolla la autoridad, en este caso mayormente las unidades del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Eh, Crítica me refiero a si es correcta o no es correcta su apreciación en cómo desenvuelven una visita de verificación, una orden de requerimiento, ¿no? Y finalmente vamos a culminar con cuáles son las sanciones administrativas que contempla la normatividad antilavado de dinero, que para efectos didácticos, pues evidentemente no nos vamos a ir fracción por fracción, ¿no? 53, 54 de la ley antilavado, ¿no? Hemos hecho una clasificación, ajá, para que sea un poquito más rápido, inteligible. Sobre todo, pues les digo, o sea, insisto que aquí la circunstancia es abordar puntos específicos, ¿no? Entonces, son los temas que nos van a ocupar el día de hoy. Facultades de las autoridades, facultades de supervisión, bueno, más bien son autoridades competentes, facultades de supervisión y sanciones administrativas.
Ya para la siguiente sesión, que es el próximo viernes, nos va a estar acompañando el licenciado José Osimar Pérez Hernández, quien pues ya les va a abordar los temas restantes respecto a este tema número 5, que es práctica forense, ¿no? Bueno, entonces, sin mayor preámbulo, y si ustedes me lo permiten, vamos a dar inicio. Si me permiten, no sé si personal de la facultad me pueda permitir, me pueda nombrar anfitrión, coanfitrión, para que pueda compartir la pantalla, por favor, y les pueda compartir el material que hemos preparado para ustedes para el día de hoy. Bueno, ¿sí me podrían asistir, por favor, por parte de la facultad? No puedo, estoy imposibilitado para compartir mi material. Bueno, entonces, no me permite. Permítame un momentito, de favor. Buenos días. Pero ya lo tenemos, ¿eh? Tenemos el PowerPoint. Entonces, si nos va diciendo en qué página, mientras llega el equipo técnico de la facultad. ¿A dónde? Sí, claro. Pues ya lo solicité. Ya me permitieron el acceso. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Nada más que tengo este problema de aquí. Listo. Bueno. Primer tema, autoridades competentes. En resumidas cuentas, las autoridades que contemplan la normatividad antilavado de dinero, recordemos nosotros que en estos temas de prevención de lavado de dinero, pues existe un desdoblamiento, ¿no? El sector financiero, el sector actividades vulnerables. Para el tema que nos ocupa el día de hoy, nosotros nos vamos a enfocar a el sector de actividades vulnerables. Entonces, para actividades vulnerables, básicamente tenemos nosotros 4 autoridades que intervienen en el régimen de prevención, en el régimen de persecución, en materia de bloqueo de capitales, ¿no? Tenemos, en primer lugar, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una dependencia perteneciente a la Administración Pública Federal, por el lado de la Administración Pública Centralizada, quien es quien asiste al Ejecutivo Federal en sus labores cotidianas, ¿no? Entonces es, digamos, e incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues, forma parte de las autoridades del sistema financiero mexicano, ¿no? Estamos viendo el Banco de México, Conducef, el IPAB, que son las autoridades que forman parte del sistema financiero mexicano. Pero en este caso, quien está del lado de este régimen de prevención y persecución está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Bueno. En segundo lugar, en segundo término, tenemos a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? La unidad de inteligencia financiera, su naturaleza jurídica es que es una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Tan es así que nosotros encontramos sus atribuciones en el reglamento de la ley antilavado, como lo vamos a ver nosotros. Encontramos también sus atribuciones en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es ahí en donde pues se explaya, ¿no? La dependencia, ¿no? Que es ahí en donde encontramos un gran cúmulo de atribuciones, un gran cúmulo de facultades, y es por ello que pues yo les insistía en que pues hay que empezar a abordar el estudio de todas y cada una de esas facultades, ¿no? Por el lado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues, omití señalar que pues, sus atribuciones nada más están contempladas en la ley antilavado, ¿no? Por lo que toca al tema que nos ocupa, evidentemente.
porque, pues, bueno, tiene otras atribuciones que están, por ejemplo, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero pues esas atribuciones no versan sobre la materia de prevención del lavado de dinero, ¿no? Entonces, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están inmersas en la ley, de la Unidad de Inteligencia Financiera, están en el reglamento de la ley antilavado y en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por el lado del Servicio de Administración Tributaria, no sé si me puedan apoyar con sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Tenemos también al Servicio de Administración Tributaria, cuya naturaleza jurídica es el de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus atribuciones en esta materia están contempladas en el reglamento. Y, bueno, sus atribuciones como tal sí están en el reglamento de la ley. Y la distribución de sus competencias, me refiero con distribución de competencias, cuando hace como ustedes bien saben, el Servicio de Administración Tributaria se compone básicamente, bueno, se compone por diversas unidades administrativas, ¿no? Entonces, lo que nos indican en el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, pues hace esta distribución de facultades, ¿no? Que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente tenemos a la unidad especializada en análisis financiero, que es un órgano dependiente de la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, y pues su naturaleza jurídica es eso, ¿no? Que es un órgano dependiente de este organismo constitucional autónomo, ¿no? Como es la Fiscalía General de la República. Ya hablando de la Fiscalía, pues sus atribuciones, como bien saben, están en el artículo 21 constitucional, que nos indica que hace las veces de de la autoridad en tratándose de Ministerio Público, y en el 102 constitucional, que ya nos refiere, ¿no? ¿Cuáles son la competencia que tiene la Fiscalía General de la República? Bueno, yo siempre, para efectos de identificación, siempre hago este desdoblamiento, ¿no? Me refiero a decir que estos temas de lavado de dinero, como ya anticipé, se presentan en el sector financiero y en el sector de actividades vulnerables, ¿no? Bueno, actividades vulnerables, sector no financiero, actividades profesionales no financieras designadas, que pues no es un término preciso, ¿no? Porque pues como ustedes ya vieron en la recomendación número 22 de Gafi, pues nada más nos indica algunas actividades profesionales no financieras designadas, y algunas de ellas sí son actividades vulnerables, pero hay algunas actividades vulnerables que no necesariamente son actividades profesionales no financieras designadas, ¿no? Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Sector financiero, sector actividades vulnerables, y en cada una de estas, en cada uno de estos sectores, existe un régimen de prevención y existe un régimen de persecución. En el régimen de prevención, nosotros nos encontramos que hay dos sujetos intervenientes, ¿sí? Los primeros de ellos son son propiamente las autoridades. Por el lado del sector financiero, tenemos a tres órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Como lo es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Son tres órganos desconcentrados, tres órganos reguladores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces dijimos, del lado de prevención, autoridades, y también tenemos ya los sujetos obligados, ¿no? Que en este caso los sujetos obligados son las entidades financieras, ¿no? Por el lado de, y nos trasladamos al otro lado, ¿no? De sector de actividades vulnerables. Entonces, en el sector de actividades vulnerables, en el sector de prevención, que es el que nosotros estamos haciendo alusión, nos encontramos por el lado de las autoridades al Servicio de Administración Tributaria, como un órgano desconcentrado y también es un órgano regulador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y por el lado, estamos en régimen de prevención,
autoridades, y por el lado de los sujetos obligados, pues son quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En el régimen de persecución, encontramos que están las mismas autoridades, tanto en el sector financiero como en el sector actividades vulnerables. ¿Por qué? Porque en el régimen de persecución ya actúa específicamente la Fiscalía General de la República a través de sus unidades competentes. En el caso de actividades vulnerables, la intervención que tiene la Fiscalía General de la República lo hace por conducto de la Unidad Especializada en Análisis Financiero. ¿Cuál es la distinción entre prevención y persecución? Bueno, en prevención, pues justamente como lo menciona este concepto, el mismo concepto nos indica, ¿no? Antes, vamos a prevenir, vamos a constituirnos como una barrera para impedir que los delincuentes se sirvan por nuestro conducto para lavar dinero. Básicamente es eso. Por eso es este régimen de prevención. El régimen de persecución es cuando ya se presentan indicios, ¿sí? Indicios o pruebas de que se presuman, que hagan presumir o que sean indicios fundados en donde se tenga la certeza de que ciertas actividades desplegadas por cierta persona pueden constituir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, regulado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y es persecución porque pues justamente ya empiezan esta autoridad, la Fiscalía General de la República, a través de sus unidades competentes, a iniciar este tema de investigaciones, ¿no? Porque ya hay hechos, ya hay pruebas que nos hacen presumir o de las que se puede tener una certeza de que los recursos utilizados tienen un origen de carácter ilícito, ¿no? Bueno, entonces, nosotros nos vamos a enfocar al régimen de prevención y de persecución en tratándose de actividades vulnerables. Y les decía yo, en actividades vulnerables, básicamente encontramos pues al Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Y en el régimen de persecución a la Fiscalía General de la República, pero actúa por conducto de la Unidad Especializada en Análisis Financiero. Y ustedes me van a cuestionar, bueno, pues ya nos habló de 3 de las autoridades que aparecen en nuestra pantalla, pero todavía no nos ha platicado de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo les podría comentar que la Unidad de Inteligencia Financiera, pues, se podría constituir como una unidad híbrida. ¿Por qué una unidad híbrida? Porque incluso participa en temas de persecución, pero también participa en temas de prevención. Y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy nosotros. O sea, no es como el Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria sí participa, pero en colaboración, no estrictamente en un tema de investigación. O sea, el Servicio de Administración Tributaria despliega sus atribuciones, verificación, requerimiento, comparecencia de terceros, que es lo que vamos a ver. Y una vez desplegadas sus atribuciones, si advierte que existen hechos que pueden constituir este delito, ORPI, sus delitos relacionados, pues le va a dar vista a la fiscalía. Pero esa fiscalía es quien va a iniciar la investigación. Entonces, nosotros estamos viendo que son 2 circunstancias totalmente distintas. El Servicio de Administración Tributaria ejerce unas atribuciones de carácter administrativo, como lo es también la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero quien tiene las facultades de investigación es la Fiscalía General de la República, porque incluso así lo señala el artículo 21 constitucional, que el Ministerio Público es la única autoridad encargada de la investigación de delitos. Tan es así que incluso ya fue materia de pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde nos indicó en una denuncia de contradicción de tesis, que como ustedes bien saben, hay una tesis jurisprudencial que nos habla acerca de cuándo es constitucional, cuándo se entiende constitucional y cuándo no se entiende constitucional el congelamiento de cuentas bancarias efectuado con apoyo en lo estatuido en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y reglamentada a través de sus disposiciones de carácter general. Ahí hubo una denuncia de contradicción de tesis, ¿no? En donde la primera sala sostuvo
que sí es inconstitucional, o sea, per se sí es inconstitucional ese artículo 115 junto con sus disposiciones, porque la unidad de inteligencia financiera, las atribuciones que despliega son propiamente de investigación, cuando esa competencia está reservada para la Fiscalía General de la República. ¿Ah? Entonces, hay una invasión en la esfera competencial del Ministerio Público. Pero ese criterio es totalmente distinto a lo que se sostiene en la jurisprudencia por reiteración de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Donde nos indica que es inconstitucional si responde a temas estrictamente de carácter nacional, pero en términos de la interpretación conforme, surgido como un método de interpretación, interpretación de normas, que surgió a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 11 de junio del 2011. Ahí nos indica que sí se vuelve inconstitucional si responde a temas de carácter nacional, pero sí es constitucional, como ustedes bien saben, ¿no? Si, por ejemplo, ese congelamiento de cuentas bancarias responde al cumplimiento de acuerdos de carácter bilateral o multilateral, o es ordenado por organismos internacionales que son reconocidos por el Estado mexicano, ¿no? Entonces, hago alusión a estos temas porque, pues, para sustentar, ¿no?, esta circunstancia de que ese tema de que este desdoblamiento, de temas de prevención y de temas de persecución, e incluso ya fue tema de pronunciamiento por parte del Pleno, porque el Pleno fue, bueno, no solamente lo hizo en uso de sus atribuciones, ¿no? Porque el Pleno el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano competente para resolver contradicción de tesis que puedan surgir entre sus salas, ¿no? Primera, segunda sala. Bueno. Entonces son, ya en resumidas cuentas, estas autoridades que ustedes están viendo en su pantalla: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inteligencia Financiera, Servicio de Administración Tributaria, Unidad Especializada en Análisis Financiero, son las autoridades que intervienen, ¿no? Les digo, cada uno dentro de sus ámbitos competenciales, en el régimen de prevención o en el régimen de persecución. Bueno, lo que vamos a hacer en los próximos minutos es platicar de cuáles son las atribuciones que tienen cada una de estas autoridades, pero vamos a hacer comentarios y vamos a hacer un discernimiento. Porque hay facultades, que vamos a ver ahorita cuál es la razón. Hay atribuciones que, digámoslo así, por alguna razón están compartidas, ¿no?, entre las autoridades, pero no salen de la esfera administrativa. Pero allá hay facultades que son específicas de cada una de estas autoridades que ustedes están viendo. Digo, del lado de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, pues no hay ningún problema, ¿no? Son temas de persecución. Pero del lado de estas autoridades administrativas, sí hay un poco para hacer este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, vamos a ver las atribuciones y vamos a tomar puntos específicos. Bueno, vamos a comenzar. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como yo ya les había adelantado, las competencias en materia de prevención de lavado de dinero de esta dependencia están distribuidas en el artículo 6 de la Ley Federal FIORP. Ahí es el instrumento jurídico en donde nosotros nos vamos a encontrar con sus atribuciones, ¿no? Hay atribuciones que están desplegadas a lo largo de la ley, porque incluso así lo permite la fracción octava del artículo 6, las demás previstas en otras disposiciones de esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. Por ejemplo, como habíamos platicado en la sesión anterior, los avisos tienen que cumplir con dos criterios, ¿no? El criterio cuantitativo y el criterio cualitativo. El criterio cuantitativo tiene que ver con las fechas de presentación de los avisos y el criterio cualitativo tiene que ver con los requisitos que tienen que cumplir estos avisos que le vamos a transmitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces nos indica el artículo 24 de la Ley Antilavado
que esta dependencia está facultada para expedir el formato oficial para presentar los avisos, para que los sujetos obligados puedan presentar. Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo que nosotros tenemos que saber en este Oye, momento... Raúl, buenos días, de verdad, pásale. Pásale. Perdón, ya está. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es eso, ¿no? Si debemos recurrir a una porción normativa en donde estén especificadas estas atribuciones, es el artículo 6. Sí hay algunas atribuciones que están desplegadas a lo largo del área antilavado, ¿ah? Pero nosotros vamos a identificarlas aquí, en el artículo 6, ¿sí? Bueno, no están en el reglamento, no están en las reglas de carácter general. Están concentradas preponderantemente en este artículo 6. Bueno, ¿qué nos indica el artículo, este dispositivo normativo? Bueno, nos indican que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada para, 1, recibir los avisos que le transmitan los sujetos obligados que realicen actividades vulnerables. 2, también está facultada para ordenar requerimientos a los sujetos obligados, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué es una facultad de requerimiento, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Puede hacer el ejercicio de esas facultades de formular requerimientos a los sujetos obligados. Pero estos requerimientos no nada más es, nada más proporcionamos para verificarlo, no. Estos requerimientos tienen consecuencias jurídicas también. Pueden llegar hasta la emisión de una resolución sancionatoria. 3, coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública nacionales y extranjeras, así como quienes realicen actividades vulnerables. Es decir, aquí nos indica que su facultad se circunscribe a coordinarse con autoridades supervisoras. ¿Y quiénes son las autoridades supervisoras? Les decía yo, en el lado del sector financiero encontramos a estas 3 comisiones, y del lado de actividades vulnerables encontramos al Servicio de Administración Tributaria. También se puede coordinar con autoridades de seguridad pública, nacionales y extranjeras, pero también puede coordinarse incluso con los propios sujetos obligados. Esto con la finalidad de prevenir y detectar actos o operaciones relacionados con el objeto de esta ley, es decir, con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus relacionados. Entonces, esa es otra de las atribuciones que tiene la Secretaría, ¿no? También nos indica la fracción 4ª del artículo 6, que está facultada para presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación, que les digo, insisto, este Ministerio Público de la Federación es la Fiscalía General de la República. Entonces, si con motivo del ejercicio de alguna de sus facultades de supervisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público advierte la existencia de conductas que pudieran constituir este delito, pues está facultada para darle vista a la Fiscalía General de la República. ¿Sí? 5. Aquí está contemplada una facultad de supervisión. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley, ¿no? Aquí ya está regulada una facultad de supervisión, que es el requerir la comparecencia de presuntos infractores y terceros, que es la que vamos a explicar un poquito más adelante. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sanciones aplicadas. Bueno, ya lo va a pormenorizar en la siguiente sesión el licenciado José Osimar Pérez Hernández, pero yo les apunto de manera inicial que en contra de las resoluciones sancionatorias que emita en este caso, la única que puede emitir resoluciones sancionatorias es el Servicio de Administración Tributaria, ya lo vamos a explicar. En contra de esas resoluciones, el sujeto obligado tiene 2 opciones. Puede interponer recurso de revisión o puede interponer juicio contencioso administrativo federal ante la sala regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, aquí nos indica que esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público es competente
para conocer los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus resoluciones. Evidentemente no va a conocer del juicio contencioso administrativo, solamente conoce del recurso de revisión que se queda todavía en sede administrativa, ¿no? 7. Emitir reglas de carácter general para efectos de esta ley para mejor proveer en la esfera administrativa. Aquí encontramos nosotros que se establece la cláusula habilitante para que sea esta dependencia quien emita las reglas de carácter general, ¿no? Recuerden ustedes que la habíamos visto en el tema 3, que la normatividad antilavado de dinero se compone por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento, reglas de carácter general, el formato oficial para el alto registro de los sujetos obligados que realicen actividades vulnerables y los formatos oficiales, la resolución por la que se expiden los formatos oficiales para que los sujetos obligados presenten sus avisos e informes, ¿no? Entonces, la ley antilavado es expedida por el Congreso de la Unión, el reglamento es expedido por el Ejecutivo Federal y las reglas de carácter general son expedidas por esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y esa atribución viene ya directamente desde esta fracción 7 del artículo 6 de la ley antilavado, que es la que justamente estamos comentando en este momento. Y por último, 8. Las demás previstas en otras disposiciones de esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. Bueno, visto lo anterior, vamos a puntualizar algunas cuestiones. Primero, esta facultad de recibir los avisos, lo vamos a ver más adelante, la delega al Servicio de Administración Tributaria, ustedes disculparán la letra, y también lo hace por la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo es que se hace esta distribución de competencias? Bueno, nos indica el artículo 4 del reglamento, cuando hace esta distribución de competencias del SAT y de la UIF, que quien va a recibir los avisos va a ser el Servicio de Administración Tributaria. ¿Pero para qué fines los va a recibir? Para remitírselos a la Unidad de Inteligencia Financiera. Incluso esta circunstancia es acorde con la recomendación 29 de GATT, ¿no? Que nos indica que los estados, los países cooperantes tienen que contar con unidades de inteligencia financiera, ¿no? Básicamente encargada de 3 atribuciones, ¿no? Y una de ellas es la recepción de la información que le transmitan los sujetos obligados. Entonces, sí tiene la facultad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero esta facultad se ejerce primeramente por el Servicio de Administración Tributaria, que es por conducto del cual le vamos a transmitir los avisos, y esta se las va a transmitir a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, estamos viendo que no es una atribución específica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es una atribución que comparte con el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Evidentemente, esto responde a que al cumplimiento de estos dos principios que debe cumplir una ley, ¿no? Que es el principio de el reglamento, que es el principio de supremacía de ley y el principio de reserva de ley, ¿no? Entonces, en atención a estos principios, específicamente el principio de supremacía de ley, no podrían delegarse estas facultades al SAT y a la UIF, de que el SAT es quien reciba los avisos y la UIF es quien reciba los avisos, pero por parte del Servicio de Administración Tributaria, no se podría entender jurídicamente válido si esa facultad no se la dieran a su órgano superior jerárquico, que en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, por esta circunstancia es que primero se prevé que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien tenga esa facultad para que sea válido que se la reserve a sus unidades. En este caso, ya habíamos comentado, la UIF como una unidad administrativa de esta dependencia y el Servicio de Administración Tributaria como su órgano desconcentrado. Bueno, pero entonces esta no es una atribución específica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2.
formular órdenes de requerimiento como una de sus facultades de supervisión. Aquí nosotros vamos a ver que estas facultades de supervisión las tiene tanto el SAT, ajá, como la UIF, ajá, son de verdad disculpen la letra, tanto el SAT como la UIF, ajá, el SAT y la UIF tienen estas facultades para emitir estas órdenes de requerimiento a los sujetos obligados. ¿Ah? Pero se hace esta previsión legal justamente por estas razones anteriores, ¿no? En atención a este principio de supremacía de ley. Porque a través, la ley permite que quien tenga la facultad sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también es válido que se la delegue a sus unidades administrativas, que en este caso también es el SAT y la UIF. Entonces, tanto el SAT como la UIF pueden formular órdenes de requerimiento a los sujetos obligados. ¿Sí? 3. Coordinarse con otras autoridades supervisoras de seguridad nacional, nacionales y extranjeras, así como quienes realizan actividades vulnerables. Aquí, ustedes van a ver dentro del catálogo de facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿ah? Esta se puede coordinar con otras autoridades y también con los sujetos obligados. ¿Ah? Pero la UIF no se puede coordinar con autoridades de seguridad pública, nacionales y extranjeras. ¿Ah? Es decir, la UIF se circunscribe a la parte al ámbito nacional. ¿Ah? Claro, evidentemente por Grupo Egmont es que se asocia con otros jefes de otras unidades de inteligencia financiera, ¿no? Pero eso es eso es en cumplimiento a un estándar internacional, pero no es propiamente a un ordenamiento jurídico. Entonces, aquí sí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ajá, que claro, evidentemente por virtud incluso de este principio de supremacía de ley, se lo podría reservar a sus unidades administrativas, pero en este caso, pues se la reserva nada más ya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para coordinarse con autoridades supervisoras de seguridad pública nacionales y extranjeras. La UIF, les digo, se puede coordinar, pero la coordinación es ya con autoridades administrativas o con los sujetos obligados, ya no tanto con otro tipo de autoridades. Entonces aquí le ponemos un medio punto, ajá, porque estas sí son facultades que sí están reservadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta como está nuestro marco jurídico vigente, ¿sí? 4. Esta facultad de presentar denuncias, ajá, estas facultades las tiene tanto el SAT, ajá, como la UIF, ¿sí? Pero les digo, o sea, la circunstancia por la cual está prevista aquí desde la ley es por este principio de supremacía de ley. Entonces tampoco es una atribución que sea específicamente ejercida por esta dependencia. 5. Como una de las facultades de supervisión, requerir la comparecencia de presuntos infractores y terceros. Aquí esta facultad todavía no ha sido delegada bueno, nada más, esta facultad nada más la tiene el Servicio de Administración Tributaria, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero no la tiene la UIF. Entonces, tampoco es una atribución que sea específicamente por ella. 6. Estos, como ya les había anunciado, estos recursos de revisión se quedan en el ámbito administrativo. Pero ¿quiénes los van a conocer? Si nosotros acudimos al reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, básicamente nos dice que quienes van a conocer bueno, de manera implícita, ahorita no recuerdo el artículo, pero sí lo indica el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos indica de manera implícita que quienes van a conocer y resolver sobre estos recursos de revisión es el jefe del Servicio de Administración Tributaria, la Administración General de Servicios al Contribuyente, la Administración General de Auditoría Fiscal y la Administración General de Comercio Exterior. Pero nosotros vamos a ver que dentro de estas unidades administrativas adscritas al Servicio de Administración Tributaria, pues realmente el jefe del Servicio de Administración Tributaria, ni tampoco la Administración General de Servicios al Contribuyente, pues no tienen nada que ver con estos temas de prevención de lavado de dinero.
solamente es la Administración General de Auditoría Fiscal y la Administración General de Comercio Exterior. Y ahorita vamos a ver sus particularidades. Entonces, sí, la facultad la tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero la hace por conducto de estas dos unidades administrativas. Me refiero a la Administración General de Auditoría Fiscal, y a la Administración General de Comercio Exterior, que son las autoridades que van a conocer el recurso de revisión. Entonces, ustedes van a ver al revisar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es el ordenamiento jurídico que regula la substanciación de estos recursos de revisión. El recurso de revisión se interpone ante la autoridad que haya emitido la resolución sancionatoria, y quien lo va a resolver es el superior jerárquico. Entonces, por ejemplo, si nos impone la sanción una administración desconcentrada de auditoría fiscal, quien va a resolver es la general, pero se va a interponer por conducto de la administración desconcentrada, ¿sí? Pero también nos indica el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ante sus ausencias lo va a resolver la Administración Central Jurídica de Actividades Vulnerables, y en el caso de las desconcentradas, lo va a resolver la Administración Desconcentradas de la Administración Central Jurídica de Actividades Vulnerables. Entonces, aquí la misma circunstancia que estábamos viendo con la fracción 1, con la fracción cuarta, fracción segunda, que sí, el hecho de que esté contemplada en esta fracción 6 es para que se pueda distribuir a sus otras unidades administrativas, que en este caso les digo, nada más, básicamente serían dos. Las administraciones desconcentradas, digo, las administraciones generales, bueno, la Administración General de Auditoría Fiscal y la Administración General de Comercio Exterior, ¿no? Y en caso de suplencia, pues la Administración Central de Jurídica de Actividades Vulnerables y sus órganos concentrados, según sea el caso. 7. Aquí sí es una atribución específica que solamente tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que por virtud de lo que está conocido como derecho regulatorio, no, esta facultad no se la podría reservar a otras unidades administrativas. Esta facultad se tiene que realizar directamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que emitir reglas de carácter general. Entonces, esta es con que exista otra disposición normativa que le permita al SAT, que le permita a la UIF o alguna otra unidad administrativa de esta dependencia que pueda emitir estas reglas de carácter general. No es así. O sea, el único que puede hacer esto es solamente la Secretaría de Certificación. Vamos a encontrar una atribución específica de la Secretaría Público, tendría que ser coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública nacionales y extranjeras, o emitir reglas de carácter general. Porque ¿qué nos llevaría a la confusión? Que nos llegara a preguntar si también tiene mencione alguna de las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más aparte, bueno, ese es por el lado de la Secretaría. ¿Alguna duda o comentario? Maestro, yo tengo la pregunta. Con dos principios, el principio de supremacía de la ley, y cuál es el otro principio para delegar, digamos, facultades en el SAT y en la UIF. El otro principio es de reserva de ley. Perfecto. Nada más que no esta ley puede contemplar otro ordenamiento de carácter estatal. Y esto es en obligaciones sustantivas, como en incluso
competencias de las autoridades. ¿A qué me refiero con obligaciones sustantivas? Por ejemplo, lo estábamos viendo con el licenciado José Osimar, que el artículo 37 de las reglas de carácter general básicamente nos indica que es obligación de los sujetos obligados a contar con un manual, pero si nosotros vemos dentro de las obligaciones contempladas en el artículo 18, en ningún momento nos dice que tenemos que contar con un manual. Entonces eso, de principio, podrá decirnos, no, eso atenta con el principio de supremacía de ley, porque las reglas de carácter general que son de carácter complementario a la ley antilavado, está previendo una obligación que no está prevista en la propia ley, entonces eso atentaría con el principio de supremacía constitucional, pero ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se enfocó, todavía no hay pronunciamiento acerca del artículo 37, pero hay un pronunciamiento respecto a artículos que integran el deber de identificación de los clientes usuarios, en donde dijo la Suprema Corte, no hay violación a este principio de supremacía constitucional, de ley, toda vez que lo único que hacen estos articulados es pormenorizar a detalle cuál es la forma de cumplimiento de este deber de identificación que sí está regulado en la fracción 1 del artículo 18, ¿no? Entonces, eso es por el lado de obligaciones sustantivas. Por el lado de facultades es eso, o sea, si no existiera, por ejemplo, esta fracción 2 del artículo 6, ni el SAT ni la UIF podrían tener estas facultades para formular requerimientos, pero eso se sostiene por el principio de supremacía de ley. Maestro, por el lado, ajá. Maestro, una pregunta, queda claro, nada más una pregunta, la forma de la ley esté contemplado ya un orden para darle entendimiento a esto, o es nuestro sistema jurídico en México. Sí, de hecho ya es un tema que ya vieron nuestros legisladores y lo que están haciendo ya es, por ejemplo, ya están el cúmulo de obligaciones que están dispersas a lo largo de la normatividad antilavado de dinero, ya lo están recogiendo todos en el artículo 18. Por ejemplo, esta obligación de presentar avisos de 24 horas que están en el artículo 25, 27, el 27 de las reglas de carácter general, ya se pasa al artículo 18. Y hay otras obligaciones, por ejemplo, contar con manual, ya se pasa al artículo 18, e incluso hay obligaciones que se adicionan, por ejemplo, el contar con capacitación, contar con auditorías. Entonces, ya el legislador ya vio esa circunstancia, ya a pesar de muchísimos años, y que incluso ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lanzó estos pronunciamientos de decir, estas obligaciones están en otras disposiciones complementarias. Entonces, desde ahí ya, al momento de ver este tipo de pronunciamientos, pues, como usted bien lo comenta, el legislador hubiera dicho, oye, pues ya es momento, ¿no? Para que no haya este tipo de confusiones y que se preste a interpretaciones que podrían violentar nuestro sistema jurídico, pues mejor plasmarlos a la ley. O sea, ya están todas las obligaciones ahí dispersas, los sujetos obligados ya las conocen, pues vamos a trasladarlas a la ley para que ya no existan este tipo de conflictivas. Pero es hasta este momento, que como usted bien lo comenta, hasta la iniciativa de ley, que está en discusión, pues ahora ya se están recogiendo todas estas obligaciones, ya en el artículo 18. Entonces, estamos viendo que este artículo 18 ya no se compone nada más por 6 fracciones, sino por más, todavía más. Muchas gracias. No, ¿de qué? Y bueno, también para responder su pregunta, por lo que hace el principio de reserva de ley, este principio se refiere a que si hay una obligación, bueno, les decía yo que el de subordinación jerárquica de normas, que es supremacía de ley, está tanto en obligaciones como en competencias. El de reserva de ley nos indica que si hay una obligación que tiene que estar contemplada necesariamente en una ley, no puede estar contemplada en disposiciones complementarias. Un ejemplo más claro, que es el que varios de nosotros tenemos muy en cuenta. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos indica que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público en términos de las leyes. Entonces, esa expresión en términos de las leyes nos indica que las contribuciones necesariamente tienen que estar previstas en una ley. Y nosotros entendemos como ley a un ordenamiento jurídico expedido por
En este caso, quien expide el tema de contribuciones, pues, bueno, más bien que tiene, quien es la Cámara que inicia el proceso legislativo es la Cámara de Diputados, ¿no? Pero quien los aprueba es el Congreso de la Unión. Entonces, el Congreso de la Unión puede expedir, por ejemplo, puede haber ordenamientos que no propiamente se llamen ley, ajá, pero no por eso dejan de ser ley. Nosotros entendemos por ley aquella que es expedida por el Congreso de la Unión. Entonces, si por ejemplo las contribuciones están previstas en un ordenamiento que no esté expedido por el Congreso de la Unión, ajá, esto obviamente en el ámbito federal, entonces entendemos que esta disposición es inconstitucional, ajá, por esta circunstancia. Pero ahorita nos circunscribimos al principio de supremacía de ley o como también le llaman, subordinación jerárquica de normas. Pero bueno, entonces, para no confundirnos, entonces, decíamos nosotros que hay facultades que se delegan, digámoslo así, a unidades administrativas, que en este caso es al SAT y a la UIF, que digamos así, no son explícitamente ejercidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si es el tema de coordinación con autoridades supervisoras o autoridades extranjeras o nacionales, y expedir reglas de carácter general. Esas sí son atribuciones muy, muy específicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ajá. Las demás se las delega a sus unidades administrativas. Les digo, SAT o WIF, según sea el caso. Bueno. Vamos con la siguiente. Ya vimos cuáles son las atribuciones que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos vamos a las atribuciones que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. En este caso, les decía yo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público solamente están en la ley antilavado. En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, sus atribuciones las encontramos en el artículo 3 del reglamento de la Ley Federal PIORPI. Ajá. Pero también los vamos a encontrar en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ajá. Específicamente, si no mal recuerdo, en el artículo 15. Ajá. En el artículo 15 ahí vienen todas y cada una de las fracciones que contemplan las atribuciones que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Ajá. Pero nada más son los únicos ordenamientos jurídicos que contemplan cuáles son las facultades que tiene esta Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno. Nos indica el artículo 3 del reglamento del área antilavado. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene esta UIF? 1. Interpretar para efectos administrativos la ley, el presente reglamento, las reglas de carácter general y demás disposiciones que de estos emanan. 2. Requerir a quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la ley, la información, documentación, datos y imágenes necesarios para el ejercicio de sus funciones. 3. Determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de avisos. 4. Determinar y dar a conocer los medios de cumplimiento alternativos a que se refiere el artículo 16 del presente reglamento. Y 5. Participar en la suscripción en conjunto con el SAT de los convenios a que se refiere el artículo 32 del presente reglamento. Bueno. Me explico. 1. Facultad para interpretar para efectos administrativos la ley, el reglamento y las reglas de carácter general. Esta, si es una atribución específica que solamente puede ser ejercida por la UIF, esta sí. Hay veces que no recuerdo, hay un correo del SAT, que es de actividades vulnerables, no me acuerdo, en donde pues nos transmiten este correo, ¿no? Incluso hasta por grupo, nos dicen, oye, pues, pregúntale al SAT, ¿no? Por ejemplo, si tienes duda, nosotros, bueno, yo, como ustedes bien saben, pues, participo, bueno, soy colaborador del despacho donde está el maestro David García, bueno, es el titular, él es el titular. Entonces nosotros teníamos la duda, ¿no? Hay un cliente, de una donataria, tiene un cliente, ¿no? Obviamente realiza la actividad vulnerable prevista en la fracción 3 del artículo 17. Entonces, tiene un cliente usuario, es decir, un donante, ¿no? Pero ese donante es extranjero y aparte es de una dependencia gubernamental. Entonces, dentro de los anexos que prevé el artículo 12 de las reglas de carácter general, no nos permite identificar, ¿no? No nos permite identificar. No hay un anexo específico para este tipo de clientes. Hay anexos, por ejemplo, para personas de derecho público, pero hay un anexo para personas morales
ajá, de nacionalidad mexicana, y también ahí está el anexo para personas de derecho público, ajá, mexicanas, pero no hay una para personas extranjeras, ajá, que sean de derecho público para personas extranjeras. Entonces uno podría decir, oye, pásame el correo del SAT, ¿no? Para preguntarle a ver qué me dice el SAT. Sí, pero nada más déjenme decirles que el SAT no tiene atribuciones para efectuar este tipo de interpretaciones, en este caso particular, a las reglas de carácter general, es decir, a los anexos, ¿no? Entonces, es incorrecto que nosotros vayamos, que acudamos al SAT para preguntarle, porque no está facultado, legalmente no está facultado para emitir ningún pronunciamiento respecto a temas de interpretación de la ley, de su reglamento y de las reglas de carácter general. Aquí esta atribución sí es específicamente ejercida por la UIF, no puede ser ejercida por alguna otra unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente por el SAT. Aquí sí es una atribución específicamente delegada para la UIF. ¿Sí? Bueno. Dos, ¿se acuerdan que esta fracción 2 también la vimos en las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que habíamos mencionado? Aquí está el fundamento por el cual yo les decía que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercita esta facultad de emitir órdenes de requerimiento a través del SAT y de la UIF. Entonces, por lo que hace el SAT, esta facultad está prevista en el artículo 3 de fracción segunda del reglamento de la ley antilavado, como es el que estamos viendo. Entonces, aquí está el fundamento por el cual el SAT, tiene bueno, la UIF tiene estas facultades para formular requerimientos, que es una facultad que tiene compartida con el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, no es una actividad que específicamente despliegue la UIF. 3. Determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de los servicios. Esta sí es una facultad que específicamente sí desarrolla la UIF, ¿sí? ¿Y en dónde encuentra su sustento legal? En el artículo 24, porque yo les había comentado, ¿no? Que se podría atentar con el principio de supremacía de ley si el reglamento prevé una atribución que no esté específicamente regulada en una ley. Entonces, dentro del artículo 6, no encontramos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté facultada para expedir formatos oficiales para la presentación de avisos. Está facultada para recibirlos, pero no para expedir los formatos. Pero, ¿se acuerdan que en la fracción 8 de este artículo 6 que acabamos de ver, ya de la ley, nos indica como una de las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las demás que estén previstas en la ley? Y esas demás se refiere al artículo 24 de la Ley Federal PIOR, que nos indica que la Secretaría está facultada para expedir estos formatos oficiales. Y como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sí está facultada en términos de una ley, se la puede delegar a sus unidades administrativas. En este caso decidió delegársela a la UIF. Pero esta es una facultad que solamente tiene la UIF, no la tiene el SAT. Nada más la tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Sí? 4. Determinar y dar a conocer los medios de cumplimiento alternativos que se refiere al artículo 16 del reglamento. Esta también